podemos dar inicio a la clase de hoy después de una charla. Ya estuvimos teniendo un poco de clase, pero no estuve grabando. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Me encanta. Bueno, vamos a ver 3 temitas hoy. Vamos a ver árbol de segmentos, 2 punteros y aritmética modular. Deberían ser los 3 temas relativamente ligeros. Sí, árbol de segmentos, que es... Árboles ya llegamos a ver, recuerdo. O sea, vimos cómo es un árbol y algunos detalles. El árbol de segmentos es una estructura de datos, en realidad, muy potente, muy usada, muy versátil, que tiene la particularidad de que es un árbol y por eso lo puse después de árbol. Pero la verdad sea dicha, no vamos a tratar, usualmente, siempre existe algún problema en el que nos lo pidan, pero no es usual que nosotros querramos tratarlo como un árbol, o sea, pensar que es un grafo que se puede recorrer, sino que vamos a pensar que es una estructura. Sobre esto sí hay notebooks viejos, pero son en C++ y quizás tienen alguna convención. Y como está escrito el notebook, la verdad me gusta. Así que vamos a dejarlo así. La motivación es lo que les diría siempre, que tenemos un vector, se lee bien ahí, que tenemos un vector B de elementos B1, B2, Bn, tenemos una operación asociativa operación de XY, notar que nos permite aplicar esta operación a muchos elementos en un orden dado. Esto es propio de cualquier operación asociativa. Yo tengo una operación asociativa, está bien definido aplicársela a un rango de valores, porque no importa cómo ponga los paréntesis, o sea, cuál sea mi orden de evaluación, va a dar el mismo resultado, por la propiedad de ser asociativa. En general uno puede pensar que asociativo es algo que se puede expresar como composición de funciones. Eso es importante. Y queremos responder rápidamente consultas de la fórmula, de la forma aplicar OP a un rango de B. Si la convención es inclusive exclusiva, inclusive, etcétera, es indistinto. Es decir, calcular OP de BL, BL más 1, L más hasta R menos 1. Recordemos que una operación asociativa, bueno, ustedes ya saben lo que es que una operación sea asociativa, pero está bueno recordarlo. Suma y producto enteros, matrices, unión, intersección, diferencia simétrica de conjuntos, diferencia simétrica de conjuntos, sí, eso está bien. Máximo, mínimo, máximo como divisor, mínimo como múltiplo, etcétera, ¿sí? Todas estas son operaciones asociativas. La mayoría son también conmutativas, salvo el producto de matrices, son también conmutativas. Y las últimas también son, salvo diferencia simétrica, idempotentes. Eso no lo vamos a aprovechar ahora. Hay contextos donde se aprovecha que muchas operaciones son idempotentes, donde idempotentes que un elemento operado consigo mismo da el mismo elemento, máximo, mínimo, unión e intersección de conjuntos, GCD, MCM. Digamos que en el fondo son todos lo mismo, son la misma operación, como en algún rebranding apropiado, pero son todos en el fondo la misma operación. Pero el árbol de segmentos es una estructura que nos permite responder cada consulta en O de log de n por O de la operación, que generalmente la operación va a ser constante, es raro. Puede pasar que la operación sea no constante, sobre todo si pensamos en un producto de matrices o un GCD, pero lo más usual es que sea constante. Con lo cual nos va a quedar O de log n, el precómputo es n por O de la operación, y si la operación es constante va a ser O de n. ¿Sí? Se entiende, tenemos una estructura que necesita inicializarse, esto lo llamamos precómputo, se le puede llamar inicialización. Esa inicialización toma n llamados O de n, que es exactamente n llamados a operación, y después cada update o cada query nos va a llevar aproximadamente, los updates exactos, de hecho, los llamados a la operación. Acá les recuerdo un detalle que, por simplicidad, asumimos que el vector tiene longitud potencia 2 y si no la tuviere, lo rellenamos con elementos neutros, que siempre podemos crear un elemento neutro ad hoc. Igual si el vector no tiene toda esa longitud, lo más probable es que nunca necesitemos acceder a esos elementos, así que realmente ni siquiera es necesario preocuparse por qué valor tienen mientras eso no genera una lentitud en los cómputos, porque a la hora de hacer las consultas nunca nos van a generar una interferencia con el valor real que estamos calculando. Y bueno, la estructura consiste en construir un árbol binario completo balanceado de 2 por n-1 nodos. Las hojas que son nodos del 2 al 2 por n-1 representan las posiciones del vector, ¿sí? Es decir, yo tengo un nodo, yo tengo acá 8 hojas, entonces voy a tener un vector con 15 nodos, un árbol con 15 nodos. Nuestra raíz, lo que estaba por señalar en mi pantalla, la raíz del árbol, hijo izquierdo, hijo derecho, hijo izquierdo del izquierdo, hijo derecho del izquierdo, izquierdo del derecho del derecho, y las hojas, donde las hojas son los elementos. Fíjense que cada nodo es un rango y las hojas son rangos de 1 de tamaño, es decir, son elementos. Acá está en inclusive, ¿sí? Esta notación, que no voy a escribir en pizarrón necesariamente, es inclusive. Entonces esto es todo el vector, esto es la primera mitad, la segunda mitad, bueno, particiones de tamaño 2, que son cuartos en este caso, particiones de tamaño 1, que son, o sea, las octavos del vector, que acá como tiene 8 posiciones, es todo, son posiciones individuales. Y esto lo describe bastante bien el texto. No, como estos son, acá de hecho sería mayor o igual,
porque la posición para i igual 0 funciona. Y del vector. Además, los nodos representan el rango de todas las hojas que están en el subárbol. Visto de otra forma, representan la concatenación del rango representado por el hijo izquierdo y el representado por el hijo derecho. Cada nodo tiene resultado, y acá es lo interesante, que es lo que guardamos en la estructura, porque ya dijimos lo que representa en algún sentido cada elemento en nuestra estructura, lo cual está muy bien. Pero tenemos que hablar de qué guardamos material concretamente en nuestra estructura, que es el resultado de aplicar la operación a ese intervalo. ¿Sí? Dijimos que cada nodo representa un intervalo. ¿Correcto? Bueno, lo que guardamos en cada nodo es el resultado de aplicar la operación al intervalo. Sí, correcto. Lo que guarda el padre es el resultado de sumar los hijos o de operar con los hijos. Sí, el resultado de aplicar op, que es la operación de la estructura. Recuerda que construimos la estructura en base a una operación. Si tuviera otra operación, tendría que construir otra estructura, otro segment tree. Y por cómo lo construiste es naturalmente balanceado. Pero recordad que vos partís de un vector. Recordad que tu input es este vector, que si vos necesitas le vas a agregar cosas al final para que te quede potencia de 2. Y ya después es naturalmente balanceado, porque cada nodo, porque como cada nivel va a ser par, cada padre, digamos, va a tener exactamente 2 hijos a los que unirse. Y eso hasta llegar al que está solito, que es la raíz. Claro, el neutro de la operación. Sí, podés poner null también, y en tu operación detectás si es null o una tupla que al principio diga si en algún lugar diga si es neutro o no. O sea, incluso si la operación no tiene un neutro natural, podés ponerles null y que tu operación cheque si tal es null, el otro. Sí, no. Esa es una estructura que hay que hacer nosotros. No es particularmente complicada, por eso es de lo relativamente primero que vemos. Si fuera una estructura muy complicada, por ejemplo, un árbol binario de búsqueda autobalanceado, una BBA, que ese es el ejemplo que daba Agustín para decir que el tener algunas funciones ya implementadas, algunas estructuras ya implementadas y otras no en el lenguaje, desbalancea las nociones de la dificultad. Por ejemplo, en un lenguaje donde está implementada una BBA como el set ordenado de C++ o de Java, problemas que necesitan agregar y quitar elementos y hacer ladder bounds y todo, pueden considerarse bastante sencillos, porque yo tengo una BBA ya implementado con interfaz práctica, sencilla, todo, y es más práctico, más fácil usar un set ya implementado, o es una BBA, que usar un segment tree. Pero si yo tuviera que codear lo que por dentro es el set de C++, obviamente no lo que es el set de C++, porque tiene un montón de detalles implementativos, garantías, etc. Pero la estructura que usa el set de C++, yo no podría. Sería muchísimo más barato en tiempo, en performance, en todo sentido, usar un segment tree. Pero como es algo que ya viene implementado, y entonces es mucho más fácil. Y entonces la percepción de dificultad de los problemas y el seteo de problemas está pensado muy ad hoc a las estructuras de datos en la versión base de C++ y de Java. Python, que le faltan un par, sobre todo los ABBA, tiene una problemática con eso. Creí que le faltaban las Priority Queue también, pero vi que Heap me convenció Agustín de que no es tan difícil de utilizar. Está, de hecho, el último notebook que agregué sobre Heaps. Es una estructura que es muy útil para, por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra, que todavía no está el notebook en el que se toca el algoritmo de Dijkstra, pero va a estar, porque es necesario. Pero bueno, al menos ese está. Lo que les decía que no estaba era los ABBA. Y Python tiene una problemática. Pues, además de la problemática nativa de performance de Python por ser de demasiado alto nivel y hacer chanchadas con el código máquina y con la memoria. Bueno, les decía, visto de otra manera, presentar concatenación de rangos, cada nodo contiene el resultado de aplicar la operación en la raíz del árbol. Nos permite un juego de índices en el cual el hijo izquierdo, el nodo i, es el nodo 2 por i y el hijo derecho el 2 por i más 1. Por eso esta representación es especialmente cómoda, porque lo que yo tengo es un vector y hago juegos de índices con ese vector. Eso facilita mi implementación. También mi performance, pero puntualmente es más, agiliza todo. Porque generalmente los problemas aparte no van a ser implementa un segment tree, quédese feliz. Es haga tal cosa y vos reducís eso a hacerle preguntas a un segment tree, ciertas preguntas. Bueno, acá una operación sencilla, tenemos la operación que es A más B neutro y el vector 1, 2, 3, 4, 5. Acá lo implementé con una clase. Podría verse sin clases. Si van a ser los que saben de estructuras de datos, está bueno que sepan usar clases. O sea, las estructuras de datos tienen mucho código y mucha lógica interna que uno quisiera encapsular porque en una materia usual les dirían lógica de negocio. No tiene sentido decir lógica de negocio cuando hablo de un problema idealizado de programación, pero sí puedo decir que la lógica macro del problema no tiene por qué interactuar con la lógica interna de la estructura de datos. La estructura de datos es muy propensa a tener mucha lógica interna. Está bueno que esté desacoplada de la lógica del problema macro, lo que en otros contextos llamarían lógica de negocios. Si no quieren, pueden usar clases. Igual las clases no son particularmente complicadas. Tienen que definir una función init y viene una función init que es el constructor de la clase en Python. O usar el constructor de C++, que se llama igual que la clase, o la struct.
es lo mismo. Bueno, hay una diferencia importante en C++, que es que en las struct todos los elementos son públicos por defecto y en las clases son todos privados por defecto. Se terminó las diferencias. Al menos en lo que a mí concierne. Quizás hay más y yo no las tengo presentes. No sé bien si las struct soportan bien herencia y polimorfismo y esas cosas, pero creo que sí. Sí, las struct de C++, porque soportan inicializador, o constructor, soportan métodos, soportan muchas cosas, así que tal vez también soportan herencia y polimorfismo. Pero bueno, tenemos nuestra clase de segmentry que define un init, que bueno, n va a ser el largo real de b. Ahora el largo de mi estructura va a ser, mientras largo es menor a n, lo duplico porque quiero que sea una potencia de 2, inicializo el segmentry con el neutro. Lo hago así porque si el neutro fuera una cosa más compleja, yo quisiera un valor independiente en cada posición, no quisiera que todas sean posiciones que apuntan al mismo elemento. Si yo hago corchetes neutro por 2 por 6 punto largo, va a pasar que cuando sea un puntero, una estructura compleja, una clase, va a hacerlos todos a la misma estructura. Apuntan a la misma estructura y eso no está bueno. Bueno, for i in range n, self.ct es b sub i, o sea, copia el contenido del p en las posiciones del segment tree y después desde adelante para atrás para recorrer en niveles ascendientes, o sea, reduciendo la profundidad, recorro los elementos del vector, recorro los elementos del vector interno, del que representa el segment tree, ¿no? Del vector general, y cada nodo se calcula en base al valor de los hijos. Y esta es la inicialización. Como se ve, esto es O de n, ¿verdad? Afirmo que es O de n, pregunto si lo ven. Recuerden que O de n y O de 2n es lo mismo. Estaba abierto. Si hay un while ahí, que creo que hay un while, sí, eso de N. Sí, ON llamados a la operación, mejor dicho. Se sobreentiende que si la operación no es constante, no va a ser solo O de n. Hay dos for, creo, ¿no? Mientras los ciclos no estén anidados. ¿Qué? Hay dos for. Porque tenés 3 for, pero no están anidados. Que se ve todo muy opaco acá. Claro, o sea, no, fíjense que uno termina antes de que empiece el otro. Recuerden Claro, que en por Python eso. se indenta los bloques de código están definidos por la indentación. Fíjense que la indentación, si esto perteneciera a esto, tendría que tener esta indentación. O sea, no hay ningún cubo ni nada porque no están anidados los bucles. Sería algo así como log n por n al cubo, sería algo extraño. O sea, habría que ver justo cómo queda, porque acá voy duplicando el largo, entonces sería como largo cuadrado, quedaría algo así como O de n, quedaría O de n cuadrado. Sí, claro, pero y fíjense que el largo se va duplicando, entonces sí. Es n cuadrado. Si sería n cuadrado si esto estuviera todo anidado, lo que no tendría mucho sentido. Con lo cual, básicamente, pero presta atención que los ciclos no están anidados y así que queda O de n. Creo que hay un llamado al init al final. Sí, tengo que ir a entorno de ejecución. Ejecutar todo. O sea, hay un ejemplo de cómo quedaría. Fíjense que ves 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense que se ve bien el contenido del vector st. O sea, st.st. O sea, fíjense que estos últimos 8 elementos son las hojas. Que tenemos 3 neutros y tenemos los 5 elementos originales. Estos 4 son la siguiente capa, ¿sí? Por eso la suma de los dos primeros da 3, la suma de los dos siguientes da 7, el 5 ya con un neutro da 5 y los últimos dos son los dos neutros. Luego esta es la siguiente capa y luego esta es la suma, que este es el que representa todo. Y este es un espacio que siempre nos va a sobrar por la posición 0, por la convención de numeración que estamos usando. Es siempre la posición st sub 0 va a quedar sin uso, pero no es algo preocupante por lo general. Wow, tiene salida HDMI. Esto dio claridad sobre cómo queda la estructura o querrían verla con un dibujo. Volvemos a esta estructura y piensen que lo que significa es esto. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora ya empiezo con los neutros. 0, 0, 0. ¿Sí? Eso es lo que hace el primer paso de creo un array con 16 posiciones, 16 pos. Eso es lo que hacía el primer paso, ¿sí? Ven que el primer paso es largo, lo mantengo hasta que sea mayor a n, o sea, mientras sea menor a n lo duplico y después creo un array con 2 por largo elementos. Es decir, que es 2 elevado a la techo de log n más 1 elementos. No, esta es la cantidad total de nodos en el árbol. 2 elevado al techo del logaritmo de n más 1. Notar que el techo es conmuta con sumar 1, conmuta, asocia, lo que sea. Bueno, entonces el siguiente paso es ir recorriendo estos nodos en este orden para que cada uno se calcule en base a sus hijos, que ya deben estar calculados. Acá lo que aprovecho es que con esta numeración que usamos, cada nodo tiene un índice menor al de sus hijos. Por tanto, si yo lo recorro desde el de mayor índice al de menor índice, cuando llega un nodo yo ya estoy seguro de que sus hijos fueron computados. No, porque si yo voy desde el 1 en adelante, cuando empiece por los hijos no habrán estado computados. ¿Qué? Claro. Entonces hago este 0, este 5, 7, 3. Luego voy a recorrer este nivel que me va a dar 5
y 10, y luego va a ser este nivel de un solo elemento que me va a dar 15. No, el primer while es el que te fija que la longitud va a ser esto. Fíjense, ¿qué hace el primer while? Esto es lo que inicializa a todos como 0. Esto es lo que copia el contenido del vector a las hojas. Y esto es lo que calcula los nodos internos en base a los hijos. ¿Sí? Calcular el largo que tiene que tener. Crear el vector que va a representar todo el árbol con valores neutros, inicializándolo con valores neutros. Copiar los elementos del vector a las hojas del árbol. Calcular los nodos interiores en base a sus hijos en el orden correcto. Esas son las 4 partes, los 4 pequeños bloquecitos de código que tiene la inicialización del segment tree. El input es el vector, sí. El vector va a ser copiado, como hago acá, a las hojas. Por eso ST. Recuerden que desde largo hasta 2 por largo menos 1 son las hojas del árbol. Copio los elementos del vector en las hojas del árbol. Las hojas, sí. El nuevo vector es la representación del segment tree. El segment tree es una estructura que existe idealmente, pero yo tengo que representarla de alguna forma en la memoria del ordenador. Y por comodidad y para poder hacer este jueguito de índices que les decía y por un montón de motivos, lo represento como este vector al que llamo ST. Y eso dentro como un atributo, también lo que estoy diciendo es como un atributo del objeto self, de la clase segment tree. Más o menos se entiende. Y empiece desde el medio del vector. Desde self.largo menos 1 hasta 0 avanzando de a menos 1. Y self.largo menos 1 es el medio del vector. Si tiene 2 self de largo, 2 self.largo de longitud del vector. Largo es la cantidad de hojas que yo voy a representar en mi estructura, que es la mitad de la longitud de todo el vector que representa la estructura. Lo que pasa es que lo guardo así porque va a ser más usual que yo quiera operar con ese valor y no con la longitud total del vector que representa la estructura, para que almacena la estructura. Bueno, acá una explicación de lo que hicimos básicamente. L es op bla bla bla, R bla bla bla, entonces op de LR es op de BL hasta BR. Esto permite calcular el valor almacenado en cada nodo únicamente con el resultados almacenados en sus hijos. Luego tenemos la realización de consultas. Si yo quiero realizar una consulta LR sobre, acá digo inclusive porque es una convención que me gusta para el segment tree, es una cuestión de gustos, el rango de LQ-RQ, si LQ es menor o igual a L y R es menor o igual a RQ, es decir, que el nodo está completamente contenido en la consulta, así ya sabemos que el aporte del nodo a la consulta es el valor almacenado en el mismo y no hay que realizar más cálculos, sino que la intersección se anula. Es decir, que hay que devolver el elemento neutro y no hacer más cálculos. Y el único escenario, y acá es donde más gráficamente se instala. Lo anterior creo que no era tan necesario verlo gráficamente, pero la consulta, y un poco también el update, pero la consulta sobre todo es muy interesante verlo gráficamente. Debe haber algún dibujito, decime por favor que puse. No, no lo hice. Bueno, mi yo del pasado comentó mucho y eso está bueno. Creo que eso lo hizo ChatGPT una buena parte. ChatGPT no, Copilot, porque lo iba haciendo solo mientras yo codeaba. Y el tercer caso es interesante, que es que yo tengo que propagar las consultas. Es decir, si el nodo, por ejemplo, yo llego al nodo que va desde 32 a 63 y la query era desde 17 hasta 40, yo no sé nada cuánto aporto a la query. Yo tengo que preguntarle a mis hijos que van desde 32 a 48, perdón, a 47 y de 48 a 63, que saben, bueno, este va a decir null, porque es el neutro, supongamos, y este de nuevo va a propagar a 32, entre 32 y 47, sería 32, 39, y este entre 40, 47. Este ya sabe que retorna completo, este todavía tiene que preguntar, este en un punto va a caer en el 40, 43, este en el 44, 47, este ya sabemos que es un null, este de nuevo propaga entre 40, 41 y entre 42 a 43, esto es un null, y este finalmente va a ir a 40, 40 y a 41, 41, que este va a devolver el valor que tenía y este va a ser un null, ¿sí? Más allá de que el color no sea el ideal, la idea, y que el ejemplo me quedó largo, si hubiera hecho hasta 39 era muchísimo más corto. No lo pensé, por cómo lo respondí, sería así la query. Esa fue la magia o no magia o antimagia de la improvisación. La clave es pensar esto. ¿Qué parte de lo representado por este nodo es relevante para la query, para la consulta que yo estoy realizando en este momento? Puede pasar que nada, es decir, que la intersección entre lo que me pregunta la consulta y el nodo sea vacío. Puede pasar que todo, es decir, que ya directamente eso ya lo computé y el nodo devuelve el valor de todo. Y listo. Y puede pasar que una parte. Si pasa que una parte, entonces yo debo preguntarle a mis hijos, saber lo que ellos me digan de qué es relevante y después aplicar la operación a lo que me devolvieron ellos. Que no necesariamente va a coincidir con los valores almacenados en ellos.
Porque puede pasarle y quizás le pasa a alguno de ellos dos, al menos a alguno de los dos le va a pasar, que no todo sea relevante para la consulta. Porque si todo de los dos fuera relevante para la consulta, yo entero también lo sería. Puede pasar incluso, como acá pasa varias veces, que un hijo sea enteramente irrelevante para la consulta. ¿Se ve? Aplicar la operación a los rangos de 17 a 40, a los elementos entre 17 y 40. Y yo llego al nodo que representa entre 32 y 63. Entonces, por eso yo debo partir y ir por un lado el que representa de 48 a 63, que no me sirve para nada, que ese va a devolver un null. Y por otro lado el que va de 32 a 47. Ese va por un lado el de 32 a 39, que ese es que enteramente está contenido en la consulta. Así que se devuelve el valor almacenado ya en la estructura previamente. Y por otro lado el 40 a 47, que este de nuevo se tiene que partir entre el 40 a 43 y el 44 a 47. El 44 a 47, siento que estoy diciendo códigos de hardware. El 44 a 47 no está incluido en la 1740, entonces devuelve null. En cambio, el 4043, que en realidad por ser el hijo izquierdo, lo más probable es que en un proceso recursivo simplemente se calcule primero, como decía, se tiene que partir entre la 4041 y la 4243. El 4243 de nuevo me va a dar null porque no hay intersección entre el 4243 y 1740. Y el 4041 se parte en el 4040 y en el 4141. El 4141 no tiene intersección, me da null. Y el 4040 está incluido en la 1740 y me devuelve el valor almacenado en la estructura, que ahora va a ser una hoja, es el valor en una hoja. Pero fíjense que esto es una hoja, pero este es un nodo interior. Y después tenía que ver, y acá muchas cosas me salteé. Puntualmente para rangos cortos, si yo voy a hacer la pregunta sobre un rango muy corto de elementos, quizás el segment tree tiene menos gracia. Lo interesante es cuando va a preguntar sobre rangos largos, grandes de elementos. Yo hago una pregunta sobre 100.000. Si yo hice la pregunta de 60.000 a 90.000, yo igual usaría quizás 30, 60 nodos, quizás 120 nodos miraría. Menos, de hecho, posiblemente sean solo unos 60 nodos los que mire, como mucho. En lugar de mirar 30.000 elementos, que era lo que había que considerar para responder la query. Esto gracias al precómputo que hice de guardarme los resultados de la operación para rangos potencia de 2. ¿Sí? Hay una versión iterativa de la consulta que tiene su magia, pero para mí es más oscura a nivel de explicación. Porque uno tendría que entender bien esto y ver que si en este juego de índices que solo me interesan los que sean en algún momento extremo del rango y están completamente incluidos o excluidos y pasan ciertas cosas, está bueno, en algún momento pueden buscarla, es una query que tiene mejor performance porque no hace recursión y usa menos memoria, es más sofisticada, está linda, pero para los usos generales de un segment tree no es necesario tenerla presente. Y es un poco más molesta explicar. Pero les comento que existe. Acá, como pueden ver, fuimos incrementando la estructura. Antes era solamente el inicializador, el inicializador o constructor y la operación de consultas. Hasta ahora podemos hacer consultas sin update, lo cual no tiene tanta magia. Pero considerando que para operaciones asociativas en general, sigue siendo más potente que lo que teníamos, por ejemplo, con la tabla aditiva. La tabla aditiva no permitía operaciones, solo permitía operaciones inversibles. Por ejemplo, para máximos o mínimos no servía. En cambio, esto sirve para responder de máximos y mínimos. Y está llegando. Buenas, empezamos sin voz. Increíblemente no te olvidaste, lo viste. Tuviste una visión. Dije el laboratorio. Ponele, tiene un borrador. Sí, es cierto, pero no tiene fibra tampoco. Podrían, aunque las atasen al pizarrón, pero las podrían poner. Yo tengo una. La fibra violeta que una vez me dio María. Debería buscar dónde quedan las otras o comprar un nuevo set de fibras. Eso será problema del siguiente cuatrimestre. Pero bueno, la suma de los árboles en el intervalo LR del vector B, que era un nuevo árbol de segmentos, pone el vector B, bla, bla, bla. Ahora estamos comentando árbol de segmentos, básicamente, que es un notebook que estaba hace un par de semanas. Bueno, como les decía, ahora vamos a ver la tercer pata, que es lo que hace poderosa a esta estructura, es que también permite update. Porque lo que dijimos hasta ahora de permitir consultas de operaciones asociativas sin update, lo permite también otra estructura, que es en muchos sentidos menos eficiente, pero que para operaciones idempotentes permite consultas O1, que se llama sparse table, tabla dispersa. El segment tree no tiene esa magia, pero en contraste, lo que nos da es la capacidad de hacer update. También en log n llamados a la operación de la estructura. Y el update es bastante más simple conceptualmente, ¿sí? Fíjense esto, dijimos que cada nodo representa un intervalo, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que la profundidad del árbol es logarítmica, no? Eso quiere decir que cada nodo tiene a lo mucho log padres. Actualmente cada hoja tiene log n padres, ¿sí? Ahora, yo cuando modifico una hoja, no tengo que recalcular todo el árbol. Solo debo recalcular los valores de los nodos que representan intervalos que contienen esa posición que modifiqué, ¿sí? Yo modifico una posición. Solo voy a modificar, o podría modificar, los valores de los intervalos que contengan a esa hoja.
esa posición. No el superárbol, porque estoy en una hoja. Es la rama. Solo tengo que actualizar los ancestros de este nodo. Estoy en una hoja y yo puedo calcular su padre, porque fíjense que esta es otra de las gracias del juego de nodos, que haciendo i sobre 2 piso, que es esto, barra igual 2, puedo acceder al padre de i en el árbol. ¿Sí? Por este juego de índices que hice. Como puedo acceder al padre de i en el árbol fácilmente, entonces yo puedo hacer la operación de modifico la hoja, que para eso está en una posición, acceder a la hoja que representa esa posición es sumarle self.largo. Por eso guardaba self.largo y no self.largo por 2. Pero el otro lo puedes hacer simplemente como len de self.st. Bueno, entonces hago self.st sub i es b y se divide por 2 y luego mientras i sea mayor o igual a 1, actualizo el nodo i accediendo a los chicos i por 12, i por 2 más 1 y self sti es operación de self st i por 2, self st i por 2 más 1, o sea, actualizo en base a los hijos como hice cuando inicialicé la estructura y después me voy al padre. Así hasta llegar a la raíz. Actualizo la raíz, después cuando quiero acceder al comillas padre, habré llegado al 0, entonces en el 0 termina. Ahí está bueno que empiece a numerarse desde 1 también. O sea, numerar desde 1 y no desde 0 los nodos tiene varias utilidades. Aparte queda natural que self.largo más i es donde voy a guardar b sub i. Algo interesante es que yo puedo definir la operación op dentro de la clase y el neutro dentro de la clase para poder tener distintos árboles de segmentos en un mismo problema, en un mismo contexto que realicen operaciones distintas. Ese es un truquito de por qué está bueno usar estructura, usar clases, objetos, bla, bla, bla. Encapsular es más fácil. No es vital. No es vital. No se va a morir nadie por hacerlo de otras formas, pero tiene su chiste. Podría hasta pensarlo más en el concepto de operación genérica y pensar que el neutro y la operación y todo se lo voy a pasar como parámetro al constructor del segment-tree. Bien, esa sería la forma más genérica, potente y demás que yo haría. Sería poderosísimo hacerlo así. Y justo Python se presta mucho que yo haga ese tipo de cosas porque yo podría inclusive definir una lambda, pero no es lo que voy a... Bueno, de hecho, acá hay algo muy poderoso. Bueno, los ejercicios es básicamente, acá no lo hice tanto formatito lindo, pero es use el árbol de segmento para atacar a los primeros 6 ejercicios del range queries de CSS. ¿Sí? Esto si usan bien segment tree son 6 accepted que van por un tubo. Hay un par que van con tabla aditiva, de hecho, pero puede hacerlos con segment tree también. Y son por un tubo. O sea, hace un pum de dopamina para que se sientan contentos resolviendo problemas y se alegren de la vida. Claro, antes de pasar, claro, al siguiente tema, que es, bueno, creación. Es creación, pero eso, o sea, nomás no lazy propagation, que es para hacer updates en rango. Algo interesante es que podemos usar, en lugar de usar un vector, podríamos representar árbol en un diccionario, que también nos va a permitir acceder con un índice y guardar valores. La ventaja que tiene esto es que esencialmente imaginemos que yo tengo un valor por defecto que en general lo conveniente es que sea el neutro de la operación, si no es un poco más delicado, no demasiado, pero es un poco más delicado. Supongamos que por defecto tengo un vector enorme, quizás tenga 10 a la 18 posiciones, vacío, o sea que todas las posiciones sean el elemento neutro de la operación. Eso a veces pasa, si por ejemplo tengo cosas que pueden estar en alguna posición en una recta, pero no sé dónde están. Inicialmente son así. Y el espacio vacío es neutro, porque quizás quiero contar cuántas hay en un rango, o la suma, o alguna cosa. Entonces yo puedo, con mi lazy creation, que es algo bastante ligero, comparado a las técnicas avanzadas de segment tree que son lazy propagation y persistencia, que las pueden ver en videos del training camp, porque yo los he explicado, van a ver que es casi todo igual, salvo un detalle, salvo un par de detalles, que acá lo único que hago es inicializar ST como un diccionario, no hago más nada. Y acá en lugar de pasarle el vector, explícitamente solo le paso la longitud, porque presumo que inicializo con n posiciones vacías. Y acá digo, si la intersección es vacía, o si este nodo no existe, o sea, si no hay nada en este intervalo, que es nodo not in self.st, es el nodo no va a estar en mi representación si es que ese nodo no tiene información interesante que aportarme. Pensemos que solo voy a guardarme los nodos que tengan información que aportar. Y la información que aportar es que sean algo distinto que el neutro de la operación, que sea el valor por defecto. Si el valor por defecto no fuera el neutro, tendría que hacer alguna cuentita. Será el caso. Yo voy a devolver el neutro en este caso. Acá presumo por comodidad y por hacerlo un poco más simple, porque esa parte del caso más usual, que el valor por defecto es el neutro de la operación. Y bueno, después lo demás sigue igual. Y para actualizar es muy parecido, solo que acá cuando quiero acceder, hay una operación que me permite los dig de Python, que es una función llamada get, que es, yo le digo qué índice quiero acceder, a qué posición quiero acceder, y también le puedo pasar qué me tiene que devolver si no encuentra nada ahí. El get de los diccionarios es decirle, bueno, busca, en este caso, por ejemplo, la posición i por 2.
Y si ahí no había nada, no la crees, no es necesario. Devolveme self.neutro. Si vos ves y no hay nada ahí, esto se puede pensar como self.st sub y por 2 if y por 2 in self.st else self.neutro. Pero es una forma más corta y más semántica, más explícita de escribirlo, ¿sí? Entonces, pero es acceder a la posición y si no hay nada, poner el neutro. No tiene mucho más. Entonces es el self.st. Se actualiza en base a los dos hijos, que ahora tengo que acceder de esta forma un poco más rebuscada porque estoy representando con un diccionario en lugar de con un vector. Y estoy representando con un diccionario en lugar de con un vector para permitirme tener índices en cualquier rango de valores. Es lo que yo quería. Por eso necesito lazy creation, porque solo voy a crear los que sean realmente interesantes. Porque si bien el rango de índices que puede haber puede ser enorme, claramente no voy a tener 10 a la 18 valores. No va a haber un input de tamaño 10 a la 18. Si lo hubiera, hay que rebuscárselas más. ¿Más o menos se entiende? Que obviamente vas a usar una unordered map para eso, porque a veces tiene mejor performance. Porque es una tabla hash en lugar de un árbol binario de búsqueda autobalanceado. Sí es lo más usual. Eso si querés mantener por comodidad la representación como un array gigante con índices y todo. Si no, a veces alguien te podría recomendar que no hagas eso, sino que lo pienses como un árbol normal, que tenés una bolsa de nodos y cada uno va apuntando a cuáles son sus hijitos y cuando quiero crear un nuevo nodo lo creo, pero es más molesto. Y ahora todo es recursivo. Los updates también son recursivos. Eso tiene sus ventajas, pero se alejaba más de lo que habíamos explicado arriba y yo preferí mantener esta vez, como en toda la diapositiva, como en todo el tema, preservar la didáctica de la explicación, preservar la comprensibilidad de lo que se estaba exponiendo, básicamente. Un montón. Suma y producto de matrices, unión de conjuntos, intersección de conjuntos, diferencia simétrica de conjuntos. Suma, cuando te digo suma y producto, te digo en enteros y te digo en enteros módulo cualquier cosa. GCD, MCM, o sea, máximo, mínimo como múltiplo. Cuando veamos strings es el prefijo común mayor también. Esto igual se debe esencialmente a que, por ejemplo, muchas de estas operaciones son lo mismo, con alguna transformación. Por ejemplo, tomar el mínimo de números y tomar la intersección de conjuntos, y creo que esta flasheada ya la tuve en presencia tuya, el año pasado seguramente. Tomar el mínimo de dos números y tomar la intersección de conjuntos son lo mismo. ¿Cómo? Pensemos que cada número lo vinculo con el conjunto de todos los números menores estrictos que él, ¿sí? Eso se puede, eso tiene sentido, eso da una biyección, sobre todo si lo pensamos en los enteros, pero inclusive en los reales me da una biyección. El conjunto de todos los números menores a estrictos que él. Entonces, de hecho, creo que si lo pensás por lo que llaman cortaduras de Dedekind, es una forma de definir los reales, porque los reales son un poco delicados de definir. Creo que podés pensar como que cada número real es el conjunto, es un nombre que le podemos poner al conjunto de todos los números. Creo que con pedir entre los racionales alcanza, porque si no es un poco recursiva la definición. El conjunto de todos los racionales menores estrictos que él. Creo que eso alcanza, habría que chequear. La verdad es que no vi la definición con cortaduras de Dedekind. Déjame pensar un segundo. Sí, creo que sí. Bueno, saliendo de la flasheada sobre cómo definir los números reales, te digo, a cada número lo vinculás con el conjunto de números que son menores a él. Entonces, tomar el mínimo de dos números es tomar la intersección de estos dos conjuntos, ¿verdad? Y lo mismo, tomar el máximo de los números es tomar la unión de esos dos conjuntos. Bueno, eso podés ver que entonces el mínimo y el máximo son lo mismo que tomar unión e intersección de conjuntos. Y de hecho unión e intersección de conjuntos son lo mismo porque la unión de dos conjuntos es el complemento de la intersección de sus complementos. Esto es, si no me equivoco, de Morgan. ¿De Morgan está bien lo que estoy diciendo? Sí, de Morgan. Que la unión de dos conjuntos es el complemento de la intersección de sus complementos. Lo vale con De Morgan. Claro, pero aparte sí, era básicamente que A unión B es igual al complemento de A complemento intersección B complemento. Bueno, el punto es que con algunos truquitos que son todos biyectivos, porque tomar complemento es una biyección, convertí intersección en uniones y viceversa. No porque es el mismo, sino porque tomar complemento de algo es una biyección. Entonces, básicamente, lo que es esperable es que tengan las mismas propiedades. Porque podemos pensar que en el fondo son la misma operación. Máximo, mínimo. Por ejemplo, máximo y mínimo no son la misma operación en los números naturales. En los enteros sí, en los naturales no. Tomar máximo y tomar mínimo no son simétricos. Esencialmente porque están acotados inferiormente. Los naturales tienen cota inferior, pero no cota superior. Entonces va a haber problemas donde pedirte el máximo de un conjunto es delicado y pedirte el
mínimo es trivial. Van a ver cuando veamos Dijkstra, si yo tengo un grafo, pedir el mínimo con pesos naturales, las estadísticas tienen pesos de hecho, pesos positivos, pesos no negativos, no necesitan ni siquiera que sean naturales, pedirte el máximo camino simple tiene una complejidad exponencial y pedirte el mínimo camino simple es n log n, o bueno, m log n, por el hecho básicamente de que el mínimo camino va a ser simple. Yo puedo pedir el mínimo camino porque no tengo pesos negativos, entonces yo lo puedo pedir fácilmente. Como tengo garantías de que el mínimo camino va a ser simple, entonces yo lo puedo pedir, es mucho más fácil hacer esa consulta, pero eso es porque los números naturales tienen cota inferior pero no tienen cota superior. Y bueno, de hecho eso garantiza que al no haber valores negativos no puede haber ciclos negativos, entonces el camino mínimo va a ser simple. Pero lo esencial que les quería comentar, bueno, acá les paso un ejemplo de cómo podemos usar un árbol de segmentos para contar inversiones en un vector. Recordemos que las inversiones son los pares IJ, tales que I es menor que J y BI es mayor a BJ. ¿Sí? Si recordamos que las inversiones son esto, pares y J tales que I es menor que J, pero B sub I es mayor que B sub J, nos damos cuenta simplemente que, bueno, tomo el mínimo y el máximo de todo B, hago máximo menos mínimas 1 del segment relay, sí, por B en B. De hecho, porque actualizarlo tengo siempre como pizarrino, como un update. Llevo las inversiones son la cantidad de apariciones de elementos mayores que que hayan aparecido antes, y ahora actualizo la cantidad de apariciones de ¿no? Lo que yo digo es inversiones, un par de índices y J que cumplen que I es menor que J y B sub I es mayor que B sub J. B sub I y B sub J son los contenidos de las posiciones, ¿sí? O sea, dos posiciones que están relativamente entre sí mal ordenadas. Eso es una inversión. Un vector ordenado no tiene inversiones. De hecho, sí, los elementos son de hecho, un vector ordenado es el que no tiene inversiones. Es la única forma de que no tenga inversiones. Que esté perfectamente ordenado. Bueno, más o menos entendió esta primera parte sobre segment trees. Bien. ¿Qué quieren hacer? ¿Recreo ahora y seguimos con los otros dos temas después? ¿Quieren ver uno de los dos temas ahora y el otro después de un recreo? ¿Quieren no hacer recreo y mandamos toda la clase de corrido? Veamos más o menos 1h15, 1h20 de clase. Bueno, lo siguiente que digo que de ver, igual las otras dos partes son relativamente tranquilas. A ver. Hay gente conectada en el grupo. Qué piola. Hola, Abigail. Sí, decidieron básicamente seguir de corrido. Veo que hay menos gente conectada virtual, así que no sé si es que por empezar tarde se cansaron o que los parciales han sido brutales. Seguramente fueron los parciales. Siempre son los parciales. Todo lo malo pasa por los parciales. No, pero yo veo el team si hay una sola persona conectada. Todo es culpa de los parciales y la pereza. O sea, puede ser que estén viendo las grabaciones de las clases y siguiendo. Ojalá y me sorprenda. ISOP y base de datos aplicadas no salió. O sea, que todavía faltan tomar esos parciales, decís. Pero qué raro, esta semana que viene debería ser semana. ¿Cuándo cierra el cuatrimestre? Claro, pero todas las materias están cerrando el sábado, antes del sábado 6. Puede ser, desconozco. Gracias, María, por el aporte. Está bien, ya entiendo. Sí, que te fue mal. Son cosas que pasan. Seguramente lo vas a poder recuperar bien. Nos interpreté como que eran. Aparte, son dos materias bastante troncales, creo. O que eran dos materias que los parciales todavía no habían sido y la gente no venía por justo estar preparando esos parciales. Porque, ¿qué va a pasar el siguiente cuatri? Seguramente lo decís por las materias que te pensás anotar vos, pero bueno, ¿por qué lo decís? Bueno, mientras tanto, entonces esperamos que comente, que igual ya respondió. Bueno, sí, entiendo que el plan de estudios ahora espera que todos los cuatris sean de 5 a 7 materias del inicio a fin de la carrera. Tiene sentido porque si fueran 5, de hecho de 6 a 7 materias, porque si fueran solo 5 materias, serían 320 horas, serían 20 horas semanales, 320 horas cuatrimestrales, está bien, 640 horas anuales y un plan de 5 años serían 3.200 horas. Que igual está muy bien, ojo. 3.200 horas es más que lo requerido para hacer un título de grado. Pero recuerden que la carrera tiene aproximadamente 4.200 horas. No sé, estuvieron en la charla de presentación del plan actual. Yo estuve en alguna de las charlas de presentación, creo que se hicieron más de una, pero yo estuve en una. Que creo que fue en febrero del año pasado, o marzo del año pasado. Y básicamente marcaban que bajó la carga horaria como 4.200 y pico, 4.400 a 4.100 y pico, 4.200, no me acuerdo el detalle. Pero piensen que es más de 4.000 horas, así que claramente son más de 5 materias por cuatrimestre, porque 5 materias por cuatrimestre nos da 3.200 horas en 5 años. Y la carrera supuestamente dura 5 años. Bueno, si ustedes deciden cursar menos durante el año, puede durar más la carrera, que es lo que pasa en la práctica. Las carreras no duran 5 años. Pero eso es un problema no solo de esta carrera, es en general, que la carrera alegremente dice que dura 5 años con total impunidad y nunca dura. Las carreras no duran 5 años, pero no tiene sentido, quizás esto es un problema con EAU, que alegremente aprueba una duración de 5 años para carreras de 2.800, de 2.600, porque el mínimo legal es 2.600, puede aprobarle de 2.600 a 2.800 horas
como ahora de 4.000 horas, desaprueba la misma esperanza en años, cuando se supone que son carreras con el mismo régimen académico. Está bien, uno podría decir, se espera que uno curse más o menos horas semanales, no es un régimen académico distinto, pero si uno debe cursar más o menos 50% más horas por semana, es un nivel distinto de dedicación. A eso voy con que puede ser un fallo sutil de la CONEAU como institución superior que aprueba los planes universitarios, y el decir que una carrera de 2.800 horas y una carrera de 4.200, ambas pueden durar 5 años. Entiendo que ya con las de 5.000 años, de las 5.000 horas, no, 5.000 horas hay en carreras naturales. Creo que física antes tenía, ahora están cambiando justamente, pero llegó a tener 4.900 horas. Física ya en FSN. Entiendo que ahí sí, ya la CONEAU no les permite decir que dura 5 años la carrera. Creo que ya les pide que pongan 6, pero aparte que no le gustan en general la CONEAU. Pero nada, eso, la carrera no dura 5 años. No nos preocupemos por eso. ¿Qué es en la práctica? Si alguien puede dedicar 28 horas semanales a cursar, y aparte en las materias les gusta pedir TPS, lo puede dedicar 28 horas semanales a cursar sostenidamente durante 10 cuatrimestres seguidos, sí, se reciben 5 años. Y no recursa nada, eso es muy importante. Bueno, ahora vemos la motivación para este notebook un poco más moderno, con muchas más cositas de color, de color de estilo, de las letras. Un problema de ejemplo para motivar la técnica de los dos punteros es la siguiente. Dado un vector de enteros positivos, ¿cuántos intervalos LR, LR entre 0, bla, bla, tales que B sub L hasta BR-1 es menor a K? Para un K dado, una constante K, eso es importante, la K es una constante, se da en el input. La observación clave para resolver este problema, notar que digo enteros positivos, no enteros en general. Si fueran enteros en general, no podría hacer esto, y tendría que ser algo más parecido a la técnica de contar inversiones. Se puede hacer. O sea, con segment tree se puede resolver este mismo problema. Se puede resolver ya no solo para enteros positivos, sino para enteros en general, pero es un detalle. La clave es que si LR cumple que, bueno, definamos que la suma, que digo, SLR es la suma de los elementos entre L y R, que si SLR es menor a K, entonces para todos los L'R', tales que L menor o igual a L' y R menor o igual a R' menor o igual a R, ese L'R' es menor a K. ¿Se entiende? Si son enteros positivos, énfasis en positivos, si la suma de elementos de un intervalo es menor a K, la suma de cualquier subintervalo también es menor a K, porque lo que hago es sumar menos elementos, un subconjunto de los elementos, y en este sentido la suma de elementos positivos es monótono con la inclusión del conjunto de sumandos. Agregar sumandos siempre aumenta la suma si todos son elementos positivos. Y bueno, la idea es que vamos a buscar solo los intervalos maximales. Es el mayor intervalo que termina en R y cumple ese de LR es menor a K, entonces hay R menos L intervalos que cumplen esta propiedad y terminan en R. Vamos a tener dos propiedades, donde termino o donde empiezo, depende de cómo quiera hacerlo, es lo mismo, y cumplir la propiedad. Busco los intervalos maximales, que en este caso es que la suma sea menor a K. Busco los intervalos maximales que cumplen los dos criterios simultáneamente. Sé que todo lo que esté contenido en ellos, pero como yo fijé uno de los extremos, los que están contenidos en ellos simplemente van a ser desde ese extremo hasta el otro extremo todas las posibles paradas intermedias. Por eso si es que yo quiero, me encanta que uso corchetes en ambos sentidos y acá estoy usando la notación inclusiva exclusiva. Los intervalos serían así. Perdón, errores míos al describirlo. Entonces puedo hacer la técnica de dos punteros muy sencilla. Fijo el R, voy fijando el R y avanzo el L tanto como sea necesario, ¿sí? Y digo de R en 1 hasta el largo de B más 1, suma más igual B sub R menos 1, que es al avanzar R en 1 estoy incorporando B sub R menos 1 a mi intervalo, mientras R sea mayor a L y suma mayor o igual que K, suma menor o igual a B sub L y L es más igual a 1, suma menos o igual a B sub L. Y la respuesta, entonces ya conseguí un par LR que cumple, entonces para todo L mayor que, para todo L' mayor que L, el intervalo L'R también cumple. Esa es la clave. La clave es que como cumple para el intervalo LR, para todo intervalo L'R con L' mayor que L, mayor o igual que L, va a cumplir también. ¿Correcto? Si vale para el intervalo LR, ¿sí? Para todo intervalo, bueno, acá es con, sí. Para todo L'R también cumple. Que valga para esto implica que vale para esto. Por la monotonía que pusimos como premisa. Por esta monotonía que hemos citado como una premisa para que tenga sentido aplicar el algoritmo, que es la técnica, o el meta-algoritmo, si queremos ver la técnica de los dos punteros, sí, la podemos pensar como algo meta-algorítmico. Porque es una técnica que vamos a usar para diseñar nuestro algoritmo. No es un algoritmo cerrado. Entonces, si sé que este es el intervalo más grande de todos de los que terminan en R,
sé que la cantidad de intervalos que hay que terminan en R y cumplen la propiedad que yo busco que cumplan mis intervalos es R menos L, porque es la cantidad de puntitos estos intermedios. Siempre pensando que quiero intervalos no vacíos. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, no hay problema con repetir. Lo que digo es lo siguiente. Si sé que el intervalo LR es el intervalo maximal que termina en R y que cumple la propiedad que S de LR sea menor a K, es decir, que para cualquier L' menor que L, la suma de los elementos de L' hasta R sea mayor que K, mayor o igual que K, yo sé que todo intervalo que cumpla que la suma de los elementos de ese intervalo es menor a K y el intervalo termina en R, está contenido en el intervalo LR, es decir, es un intervalo L'R con L' mayor o igual que L. Eso es básicamente lo que estoy diciendo. Como consecuencia de esto, si yo encuentro estos intervalos maximales, que como hay uno por cada punto de finalización, hay n puntos, hay n intervalos maximales, perdón, entonces yo puedo encontrar la cantidad total de intervalos que cumplen la propiedad, porque para cada intervalo maximal, como fijo uno de los extremos, yo sé que la cantidad total de subintervalitos es cuántas posiciones puede tomar el otro de los extremos. Y si es el intervalo L a R, y tiene que ser no vacío, entonces va a ser L' va a estar entre L, va a ser mayor o igual a L y menor estricto a R. R menos L posibles valores, básicamente. Porque piense que es la cantidad de valores que son menores estrictos que R, pero que no son menores estrictos que L. Eso es R menos L. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí. Pero recuerda que esto es para un R fijo. Que recordad que yo voy moviendo el R, aprovechando que si avanzo R en 1 tengo que recalcular poco. Eso es otro de los puntos clave de la técnica de los dos punteros. Que cuando yo hago avanzar un extremo, una unidad sola, tengo que modificar poco, tengo que hacer pocas cuentas. Por eso yo voy avanzando el R y yo utilizo lo que ya calculé para el R anterior, porque yo sé que por la monotonía, si avanzo R en 1, L no va a achicarse, a lo mucho puede avanzar, pero no va a achicarse. Entonces yo puedo partir del L que yo ya tenía para el R anterior y solo avanzarlo si es necesario. Esto hecho así hace que R solo avanza, L solo avanza, entonces esto queda O de N avances. Y avanzar es una operación de actualización de una estructura que me permita chequear si la condición se cumple o no, que acá es una suma, es constante, podría tener alguna complejidad, pero es una técnica sumamente eficiente, porque no es solo O de N avances, es exactamente N avances de R y exactamente N avances de L, en el peor caso. La cantidad de intervalos tal es que la suma de los elementos entre L y R sea menor a K. Claro, para garantizar que L y R... el intervalo que va de L a R cumple la condición. Sí, suma debe mantener en todo momento la suma de los elementos entre L y R. Por eso cuando hago avanzar R tengo que sumar B R menos 1 porque es inclusive exclusiva y cuando avanzo L tengo que restar B sub L antes de avanzar. Claro. Y bueno, como ven acá hay 11 intervalos que cumplen que la suma es menor o igual que es menor estricto, que 8. 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, el 1 a 4 ya no. Van 3, el 2 al 3. ¿Qué pares maximales? Sí. ¿Cuál pares? Que diga todos los pares ya no, porque eso sería hacerlo cuadrático. Pero lo cierto es que igual con solo decirte los maximales, ya te estoy diciendo todos. Notar que, y este no es un tema particularmente largo, porque bueno, ahora toca ejercitarlo. Es notar que lo que hemos hecho se puede generalizar y abstraer del problema específico. Fijo uno de los extremos, el derecho R en este caso, avanzo el extremo fijado de un paso a la vez, avanzar el otro extremo hasta que se cumpla la propiedad que necesitamos, utilizar la información que tenemos de que los extremos encontrados son el intervalo maximal que termina en ese extremo fijado, el R en este caso. Dado es un vector B y enteros positivos entero una constante K, dar la cantidad que cumplen, lo contrario, que es mayor o igual a K, enteros positivos es una constante K, indicar la longitud del menor intervalo, o sea, el más corto, tales que cumplan que la suma es mayor o igual que K. Y ahora un problema de CSS que les mando de tareita. Si dado un array de n enteros, en tu tarea es calcular el número de subarrays que tienen a lo mucho k distintos valores. ¿Cómo es la suma máxima? Te dice que tenga k, a lo mucho k distintos valores. Sí. No, ¿cuántos intervalos hay que tengan a lo mucho dos elementos distintos? Por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 2 solo, 2, 3, 3 solo, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 1, perdón. El 1 solo, el 1, 1 y el 1 solo. O sea, tenés 5 de las posiciones solas, luego este 1, 2, este 2, 3 son 7, 3, 1 son 8, 3, 1, 1 son 9, 1, 1 son 10. Claro. No. Y esto como algo ligeramente relacionado a dos punteros, porque si no me quedaba un poco corto. El notebook, que no está mal que los notebooks queden cortos. De hecho, el de HIP
quedó corto y está bien, son cosas que pasan, pero tratando de darle un poco más de sustancia a este notebook, es un subtipo, si se quiere, de la técnica de los dos punteros, es dados dos vectores, BA de largo n y BB de largo m, de números enteros, ambos ordenados en orden creciente. Se hace saber para cada elemento de BA cuántos elementos de BB hay menores o iguales a él. Y la idea es notar esto. Esta línea que tiene toda la magia de la solución, literalmente tiene toda la magia planteada, que es notar que si tengo un índice i en el vector BA y un j de i, j que es función de i, es el índice del último elemento de BB tal que ji, b sub b, o sea, el vector b, el ji es menor o igual al vector a en i. Entonces j de i más 1 es mayor o igual que j de i. J es creciente en i, es monótono en i. Tal vez no sea, no tiene por qué ser estrictamente creciente, pero sí es no decreciente. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Res es 0 por el largo de BA, por i in range len BA, y res sub i es igual a res sub i más 1, menos 1, perdón. O sea, copio la respuesta. Este res sería como el j de cada uno, y mientras res sub i es menor al len de b y b sub res sub i es menor o igual a b sub i, res sub i más igual 1. Acá el res, que es la cantidad, es el índice del primero que es mayor, contando que, bueno, la posición en última, la que no existe, vale infinito. ¿Se entiende la idea de este planteo? ¿Cuál es la magia de todo esto? Es básicamente eso, que si vale que un b sub j es menor a un o sea, que si un b larga j sub j es menor a un a sub i, para todos los j anteriores también son menores a este a sub i, ¿sí? Acá el chiste importante es que están ordenados. Si no estuvieran ordenados, los podría ordenar y después como recordarme quién estaba en qué posición original y bla, bla, bla. Podría, sí, eso no hay problema. De hecho, para el vector B, ni siquiera me importa quién era quién en el original. Podría simplemente ordenarlo. Pero si ya vienen ordenados, por el motivo que sea, esto es lineal. Si los tuviera que ordenar, sería n log n. Bueno, n log n más m log m. Pero si no, así como está planteado, es n más m de complejidad. De hecho, es n más res del último. Si resulta que B es mucho más grande, pero la mayoría de elementos son mayores que el mayor de A, no aparece el M, aparece solamente la respuesta para el último valor de A, para la última posición de A. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda que tengan, alguna cosa nueva, alguna duda que les haya surgido al ver este ejemplo, este código? Sí, eso está permitido, para los casos de una sola línea. No, I puede ser 0. No, si I es el primer elemento, o sea, lo que digo es, si no estoy en el primer elemento, copiar que tiene el anterior. Claro, esa línea es para hacer que se comporte distinto, para I valiendo 0 y para un valor distinto de 0. Si I vale 0, ese if I es false. Recuerda que 0 se considera false, pero no siempre. En la primera iteración no. No, pero pensá que entonces lo que hago para la primera iteración la tendría que haber hecho afuera del for y es más fácil. Esta línea sí o siempre va a ser una línea. Lo otro podría ser más complicado. Bueno, acá un lindo ejercicio que es básicamente una idea muy parecida, que es implementar la mezcla de dos vectores, el merge de dos vectores, que es una técnica para básicamente partiendo de dos vectores ordenados, crear un nuevo vector ordenado con los elementos de los dos originales. Crear un nuevo vector ordenado que tenga los elementos de los dos originales. Sí, no, ¿por qué? Sí, pero recordad que no se mueven perfect. Y una idea relacionada con esto de poder hacer la actualización rápido es sliding window o ventana deslizante, que es todo, estamos versando sobre conceptos parecidos. Debemos mantener los datos de intervalo actual cuando avanzamos cada uno de los extremos, cosa que era necesaria para aplicar los punteros, eso es muy importante. Entonces podemos resolver de forma asincrónica de la forma preconsultas. Está bien acá. No, ahí no. Consultas de la forma. ¿Cuánto vale evaluar FLIRI para alguna función f que sepamos mantener? Por ejemplo, la suma, la cantidad de distintos, etc. Lo conveniente es que si todas las ventanas LIRI tienen la misma longitud, solo tendremos que avanzar. Si no, debemos saber también cómo retroceder y en qué orden calcular respuestas. Lo que afronta el algoritmo de Mo, que es el siguiente notebook. Pero no lo vamos a ver hoy. Es más avanzado. Pero una vez que internalicen un poco, que les tengan un tiempito para madurar la idea de los dos punteros, Mo va a ser relativamente entendible. Y Mo es una técnica bastante buena, bastante potente. El algoritmo de Mo, el tipo que lo hizo. No, el chiste, o sea, como todo, se vuelve cada vez más específicas. Son técnicas que no se aplican tan seguido. Pero que está bueno que alguien las sepa, porque pueden aparecer en los contests y tiene utilidad. Dado un vector B de enteros, dar para cada ventana de longitud K. Este es un ejemplo. Para cada ventana de longitud K, la cantidad de elementos distintos, ¿sí? O sea, yo tengo una longitud K y quiero para cada ventana de longitud K que va a haber n menos
K más 1 ventanas. Y fíjense esto, hago cantidad más igual a 1, if b not in isto, el 0. O sea, calculo la primera de las ventanas y después actualizo para cada ventana. Y en range 1 hasta, bueno, hasta len de b menos k, hasta len de res sería j es igual a i más k, cantidad menos igual a 1 y fisto, bla, bla, bla. Bueno, no, acá no hay ningún bla, bla, bla. Acá hay que mirar con un poco de cariño qué hago en cada paso para entender cuál es el chiste de esto. Esto es calcular la respuesta a la primera de las ventanas. Esto suele ser así, lamentablemente tener que hacer un paso que donde discrimino la primera ventana del resto. Calculo la respuesta para la primera de las ventanas, que acá simplemente agrego, y si no está en el histograma es que todavía no existía, y entonces tengo un elemento más, y la respuesta para la primera ventana es la cantidad que encontré en esta primera ventana. Y después para las siguientes ventanas lo que hago es eliminar el elemento b sub i y agregar el elemento bj menos 1, donde recuerden que j es i más k, entonces sería el elemento i más k menos 1 se agrega y se borra el elemento i. El elemento i, sí, a ver, en la 1 tengo, a ver, déjenme pensar, estoy de 0 hasta k menos 1. Cuando i vale 1 es de 1 hasta k, que es desde 1 hasta k más 1 menos 1, sí está bien. El que sería el elemento i más k menos 1. Entonces son los k elementos, una ventana de k elementos que empieza en i. Se agrega el último elemento de esa ventana. Y se agrega el que era el primer elemento de la ventana anterior, que es lo que ahora dejo de estar, se saca. Por eso es cantidad menos 1, visto que BI. Claro, acá le puse por defecto 0, pero no es necesario, no es necesario agregarle acá un valor por defecto porque no podría no estar. Es igual a 1, o sea, si el elemento que voy a sacar ahora solo aparecía una vez en la ventana previa, en la que estoy actualizando, entonces resto 1. Y si no, resto 0, porque igual o nunca aparecía, o aparecía más de una vez y sacar una aparición. Bueno, si nunca aparecía no tiene sentido, porque si no, no sería este. Pero si aparecía más de una vez, incluso eliminar esta aparición no reduce la cantidad de elementos distintos en la ventana. Y por contra, el que voy a agregar, si no aparece ninguna vez en la ventana que yo tenía antes, entonces me está agregando un nuevo elemento distinto. Y agregar un nuevo elemento distinto, lo que hace es, ¿cómo se llama esto? Aumentar la cantidad de la respuesta en 1. Ahora, esto de b sub i es de bla, 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 menos 1. O sea, actualizo la cantidad de apariciones de b sub i, restando la que acabo de eliminar, y en b sub j menos 1 actualizo agregando lo que acabo de agregar a la ventana. Y después res sub i es igual a cantidad. Igual. Y ahí retorno res, que es el vector con las respuestas para cada una de las ventanas. Donde la ventana i abarca desde i hasta k más i menos 1. Y esto tiene longitud k. ¿Sí? Y map, para uno del map, sí. Se podría hacer. Bueno, entonces ahora les doy dos preguntas, que es dado un vector b de enteros, dar para cada ventana de longitud k la suma de sus elementos, otro problema bastante clásico de Lightning Window, y dado un vector b de enteros, dar para cada ventana de longitud k la cantidad de elementos distintos que aparecen al menos 2 veces en dicha ventana. Es muy similar a esto. Hablo para el segundo ejemplo. O sea, los dos van a tener una estructura similar a este, porque ahora sí es un algoritmo igual, solo con una parte editable o toqueteable. Bueno, creo que ahora sí podemos dar un descansito de 20 minutos, más o menos, y después ver el último tema. ¿Les gustaron estos dos notebooks? Bueno, por eso tenés los primeros 6 ejercicios de CSES para pegarles duro. De Range Queries. No, de Range Queries. ¿Qué? Range Queries. Ah, vos lo tenés con la traducción automática. Query es consulta. Bueno, entonces nos reencontramos 5 menos 10. Sí, efectivamente, son las 5. Yo dije 5 menos 10, pero igual nos va a alcanzar el tiempo, espero. Total, el que después van a retar si devuelve las cosas ligeramente tardes a mí, pero bueno. Sí, creo que sí. Lo que no vimos todavía es aritmética modular. Bueno, como pueden ver, tampoco es muy largo este notebook, así que, sí, como pueden ver, es relativamente corto. Porque no hay mucho que hacer en principio. Algo acá, la primera introducción es que sabemos que al realizar falta alguien. Ok, bueno, le esperamos unos minutos total. Reflexionando sobre que el notebook es corto. Bien. Bueno, les decía, como sabemos, tenemos el operador porcentual, que básicamente lo que toma es el módulo, que es el resultado, el resto de la división entera entre A y B. ¿Sí? Recordemos que al dividir un número A por otro número B, tenemos un cociente C y un resto R, tal que A es igual a B por C más R con R entre 0 y el módulo de B. Y el valor absoluto de B. ¿Sí? Esto es la definición del algoritmo de la división. Fijada esta restricción para el R, el par RC es único, contando que C es un entero. Lo bueno es que esto sigue funcionando si R no tiene por qué ser entero. Si A, B y R pueden no ser enteros, pero mientras que C tenga que ser entero, esto vale y es único y está todo bien. P obviamente no puede ser negativo. No puede ser 0. Negativo puede ser. Y eso nos lo da el operador por ciento. Por ejemplo,
11 dividido 5, el cociente es A barra B y el resto es A por ciento B. Y sabemos que el cociente es 2 y el resto es 1. Lo lindo, lo interesante que tiene esto es que se puede meter adentro de muchísimas operaciones, fundamentalmente de 3. Que A más B es lo mismo, módulos, tomar resto C, lo que vamos a decir ahora, tomar módulo C. A más B módulo C es lo mismo que A módulo C más B módulo C, todo módulo C. A por B módulo C es A módulo C por B módulo C. Acá podría haber puesto paréntesis. Cualquier interpretación de presencia que le den va a estar igual de bien. Todo módulo C. A menos B módulo C es lo mismo que A módulo C menos B módulo C, módulo C. El tema de la división es un poco más delicado, como se los digo ahí, pero que lo vamos a ver al final del notebook. No va a pasar de este notebook sin ver cuándo podemos dividir y meter el módulo adentro de la división. Acá lo interesante es que podemos definir una nueva aritmética, la aritmética módulo M. Esto nos permite, de hecho, definir una nueva álgebra atendiendo únicamente enteros. Digo álgebra, pero en realidad quiero decir aritmética porque estoy hablando de las operaciones. Pero bueno, con una álgebra podemos también resolver ecuaciones. Y donde nuestros únicos elementos son los elementos, son los números entre 0 y M. Y decimos el álgebra módulo M o aritmética módulo M. Cuando hice este notebook no había notado tanto el detalle de la diferencia entre los conceptos de álgebra y de aritmética. Este álgebra tiene las siguientes propiedades. Una operación de suma M donde existe un elemento neutro 0 y cada elemento tiene un opuesto, que es menos X, es M menos X. Está muy bien, sumar M no altera la congruencia. Un operador, un producto, donde existe un neutro el 1, pero no todos tienen su inverso multiplicativo necesariamente. El producto distribuye sobre la suma. Y eso está. Esta álgebra tiene esta aritmética tiene finitos elementos y puede definir cada operación con una tabla. La tabla del 3, por ejemplo, para módulo 3 tenemos la tabla de la suma. Es 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 0 más 2, 2, 1 más 1, 1 más 0, 0. 1 más 1, 2, 1 más 2, 0, porque sería 3 y es congruente a 0 módulo 3, 2 más 0 2, 2 más 1, 0, 2 más 2, 1. Congruencia módulo 3, 2 más 2 da 1. Y el producto, bueno, el 0 es absorbente, 0 por cualquier cosa da 0, 1 por 1 da 1, 2 por 1 o 1 por 2 da 2, y 2 por 2 da 1. O sea que el 2 es el inverso multiplicativo de sí mismo. Lo que tiene sentido porque si se fijan, 2 es congruente a menos 1, módulo 3. ¿Sí? Que 2 es congruente a menos 1, módulo 3. La diferencia es múltiplo de 3. Por tanto, es esperable que 2 al cuadrado sea congruente a 1, módulo 3. Con esto podemos definir las siguientes operaciones, que es suma mod, resta mod, mul mod. Suma mod, que es A más B módulo, resta mod, que es A menos B módulo M, más M, porque si queda negativo no se lleva del todo bien con algunas cosas del lenguaje, bla, bla. Conviene que queden positivos, porque si toma módulo me puede dar algo negativo. Y después vuelvo a tomar módulo, y está todo bien. Y el otro es A por B módulo. Es importante en los casos de sumar tener cuidado con el valor resulte positivo, porque por eso tomamos módulo, sumamos M y luego volvemos a tomar módulo. Que es el caso de la suma, no, de la resta. Estaba pensando en la suma como que la resta es el inverso aditivo. Y acá, pero hablamos de congruencia módulo M. Claro, algo complementario de analizar la aritmética que definimos antes es pensar en la congruencia módulo M. O sea, que es cuando dos números son congruentes módulo M, que es básicamente cuando la diferencia es múltiplo de M. Sí o sí. Si son congruentes módulo M, si M divide a A menos B. O lo que es lo mismo, A es igual a B más K por M, con algún K entero, que puede ser negativo, paréntesis, y puede ser 0. Obviamente un número es congruente a sí mismo. Así podemos pensar que la aritmética que definimos, lo que tenemos es lo siguiente. A más B es igual a C, congruente a M, significa que un número congruente a A le sumamos un número congruente a B, el resultado será congruente a C, todo módulo M. Y acá, la clave notable es cómo esto se mete dentro de las demás operaciones. Y lo mismo para el producto y para la resta, que si a un número congruente a A le restamos un congruente a B, el resultado será congruente a C. Por esto el operador por ciento puede darnos un número negativo en ciertas ocasiones y esto no rompe la lógica que estamos usando, pero para muchas operaciones querremos representantes de cada clase de equivalencia, conjunto de números congruentes entre sí, entre 0 y M. ¿Ustedes se acuerdan de lo que eran las clases de equivalencia en matemática discreta? Yo tengo un conjunto, defino una relación de equivalencia, la congruencia es una relación de equivalencia, eso se lo ve en discreta. La congruencia módulo M es para un M fijo, es una relación de equivalencia. Entonces parte a mi conjunto, a mis números enteros, en clases de equivalencia, que son de todos los números congruentes que son congruentes módulo M. ¿Sí? Lo que yo puedo pensar es que opero con las clases de equivalencia dadas por la congruencia módulo M. O sea, definir una nueva aritmética donde solo tengo los números de 0 a M, sin contar el propio M, pensando que estoy trabajando con clases de equivalencia que particionan a los números enteros. Esa es una forma de pensarlo. Puedes no pensarlo que solamente tengo esos elementos y punto, y es una aritmética completamente funcional. Y muy útil, por ejemplo, para cosas de criptografía. De hecho, SRA
funciona en base a aritmética modular. SRA funciona por la dificultad de encontrar un inverso modular cuando el módulo no es primo. Y bueno, descansen en el fondo sobre la dificultad de factorizar números. Y bueno, acá les decía, si M7, 6 es congruente a -1, a -8 y a 3. 13, 6, -1, -8 están todos dentro de la misma clase de equivalencia. Cuando la relación de equivalencia es la congruencia módulo M. ¿Sí? ¿Qué? Claro, estamos hablando módulo 7 concretamente, pero estamos diciendo M igual 7, razonamos. Pero lo único que varía son los números concretos. Todo el resto del razonamiento es independiente de que M sea 7. Bueno, y lo último que tiene este tema es la idea del inverso modular. Hasta ahora se entendió más o menos bien lo que es aritmética modular. ¿Qué? El inverso modular sería el inverso multiplicativo modular, módulo M, de un número X es un I tal que X por Y es 1 módulo M. Y lo notamos como X elevado a la -1. Como siempre notamos un inverso. Solo existe X a la -1 si X y M son coprimos. La demostración, para quienes estén interesados, es la opcional siguiente. La siguiente que es opcional. No, coprimos es que GCD es 1. Porque si X por Y es igual a 1 módulo M, entonces quiere decir que X por Y es igual a C por M más 1. Es decir, X por Y más M por menos C es 1. Pero G igual GCD de XM, entonces X es igual a X minúscula por G y M es igual a un M por G, y la ecuación queda G por X por Y más G por M por menos C es igual a G por X por Y menos C por M es 1. Por tanto, existe un número entero tal que G por dicho no entero vale 1, es decir, G divide a 1, por tanto G es 1. De hecho, eso es un caso particular de la demostración general de que si existe una combinación lineal entera de dos números que dé un tercer número como resultado, el GCD de esos dos números divide al otro. Este es el tema bien de matemático que vi hace tiempo en álgebra. O sea, ya sabía lo que era aritmética modular y todo, pero esa demo es linda. Pero les digo, si existen CT tales que X por C más Y por D es igual a K, con X, C, Y, T, K en Z, entonces el GCD de X y Y divide a K. Esta es la afirmación general. Puntualmente, si K es 1, quiere decir que el GCD divide a 1, entonces el GCD tiene que ser 1, entonces son coprimos. ¿Y por qué me sirve saber esto? Básicamente porque si si el módulo es un primo, por ejemplo, 10 a la 9 más 7 es primo, eso se sabe y es famoso este primo, al menos en el contexto de competitiva, entonces yo sé que todo número menor a él es coprimo, porque los únicos que no son coprimos con un primo son sus múltiplos, ¿verdad? Los únicos números que no son coprimos de un primo son sus múltiplos. Entonces, si yo ya sé que el módulo es primo, sé que todos los números tienen inverso modular. Acá digo solo este sí, pero es un sí solo sí. Por eso son especialmente aritméticas módulo P con P'. Si P es un primo, entonces la aritmética módulo P es un cuerpo, es decir, un conjunto donde lo que dijimos antes de tener una suma, un producto, la suma tiene inverso, el producto distribuye hacia la suma. Ahora el producto también tiene inverso. Obviamente, es decir, hay un número tal que X por X a la -1 es congruente a 1 para todo X, menos para el 0 que es el inverso, el neutro aditivo. Eso nunca puede tener inverso multiplicativo. El inverso de X módulo P es congruente a X elevado a la P-2, lo que podemos hacer fácilmente utilizando potencia binaria. Esta funcioncita es preciosa, que es potencia base E mod res 1, y mayor a 0, si e módulo 2 es 1, rest es igual a mul mod de res base mod, base es igual a mul mod de base mod, se divide por 2 y retorna al rest. Esta es una forma en la que básicamente recorro la representación en binario del exponente, voy haciendo que la base tome el valor posicional de la base elevado a ese índice, y en los casos donde vale 1 multiplico mi respuesta. O sea, piensen que X elevado a la 9, no, a la 11 es igual a X a la 8 por X a la 2 por X, ¿sí? Básicamente lo que hago es esto. Voy tomando X cuadrado, X cuarta, X a la octava, X a la 16, X a la 32, o sea, hasta X a la 2 a la 20, qué sé yo, a la 40, a lo que sea necesario, y miro cuáles bits están prendidos en el exponente. Seguramente este esté, quizás este no, este sí, este no, este no, este no y este sí, supongamos, qué sé yo. Y entonces hago el producto de los que están prendidos. ¿Qué? Claro, como siempre tomo un mod, entonces siempre garantizo que todos los números son lo que me interesa, que es enteros entre 0 y mod. Y esto se usa mucho, por ejemplo, en combinatoria. ¿Qué? O sea, como los números en una pregunta de combinatoria podrían ser enormes, realmente enormes, que sería costoso hacer operaciones con ellos, yo te hago las preguntas módulo, un valor primo, vos podés hacer la misma aritmética que harías en los racionales, pero ahora está todo en números chiquitos. Y la probabilidad de que haciendo las cuentas mal te viene el resultado igual es ínfima, porque si el módulo es 10 a la 9 más 7,
la probabilidad de que haciendo mal la aritmética te dé igual bien es de 1 sobre 10 a la 9. O sea, 10 a la 9 más 7. Y si te damos 20 casos de prueba, es despreciable la probabilidad de que te dé bien si el número al que llegaste estaba mal. Y como sé que, como decía, como el inverso de x es congruente a x elevado a la p menos 2, entonces puedo decir que el def a mod, o sea, el inverso de a módulo mod, va a ser la potencia de a elevado a la mod menos 2 módulo mod. Y acá podemos ver el ejemplo de cómo obtuvimos el inverso del 2. Puedo casi cualquier problema, que decir casi ningún problema. Será necesaria para poder resolver problemas de combinatorio y de programación dinámica que veremos en otros notebooks. Lo de programación dinámica ya vimos ejemplos donde ya vimos la esencia de programación dinámica, entonces ahora yo les podría pedir problemas que me cuenten la cantidad de formas de hacer algo y ustedes tengan que aplicar la aritmética modular. Eso es bastante genérico. Lo que es menos genérico es problemas de combinatoria, problemas muy interesantes de combinatoria, que veremos en el futuro, donde tendremos muchos n factoriales dando vueltas. Y para esto nos puede servir muchísimo la aritmética modular. Porque, y con esto quizás podría cerrar la clase de hoy si no tienen más dudas, lo interesante es que todos los factores, que n factorial es enorme. El factorial es mucho mayor que 2 a la n. También es mucho menor que n a la n. Pero puntualmente es mucho mayor que 2 a la n. O sea, que consume más de n bits. Si yo tengo 1 millón factorial, y puede pasarme 100.000 factorial, sería un número de más de 100.000 bits. Sería muy costoso operar con ese número directamente. Operar con números relativamente chicos es trivial porque es una operación única del procesador que dice, multiplica estos dos números y los multiplica y se terminó. Pero si yo tengo un número de 1000 bits o de 1000 hasta quizás de 100.000 bits, se empieza a hacer caro operar con el número. Porque la complejidad es O de n igual. Sería O de n o hasta O de n log n o pasar un producto en ese dos números de esa cantidad de bits. Tendría que hacer algo como FFT y es carísimo. Ahora, si yo lo mantengo en el rango de 0 a 10 a la 9, entra en un entero. Sigue siendo una instrucción del procesador hacer ese producto, un par de instrucciones del procesador. Puede hacer muchísimos de esos productos. Sin embargo, la correctitud no se altera, porque si lo que quieren ver es que hicimos bien las cuentas de combinatoria, está claro que va a estar bien igual, porque va a ser muy difícil que le peguemos de casualidad. Y esta ha sido la clase de hoy, donde vimos árbol de segmentos, aritmética modular y dos punteros. Un poco curiosa la combinación, pero bueno, esto de tratar de ir pusheando paralelamente las tres ramas, recorriendo paralelamente las tres ramas de la competitiva, lleva a esto. Bueno, voy cerrando la ronda.